Hola, esta es la tercera lección relacionada con ecuaciones lineales de segundo orden. Ya vimos en las lecciones anteriores que una ecuación lineal de segundo orden tiene la forma general y' más p de x por y' más q de x por y igual a alguna función r de x. Cuando la r vale 0 decimos que la ecuación es homogénea. Si la r es diferente de 0, la ecuación se llama inhomogénea. Entonces hemos comenzado por tratar el caso que aparentemente es más simple, que es el caso de las ecuaciones homogéneas, es decir, y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0. Vamos a ver más adelante que si uno sabe cómo resolver la ecuación homogénea, eso nos permite determinar las soluciones de la ecuación inhomogénea. Así es de que esta simplificación que estamos tratando ahora, más adelante pues va a servir para resolver el caso un tanto más general. Ahora, lo que ya probamos es que si estamos hablando de una ecuación homogénea como esta, donde p y q son funciones pues por lo menos continuas, aunque ya hemos visto que en los ejemplos pues normalmente son funciones diferenciables, y lo más que suele suceder es que estas funciones tengan singularidades, que ya más adelante vamos a precisar mejor qué cosa es esto. Pueden tener singularidades en algunos puntos aislados, pero bueno, ahorita por lo pronto pensemos que son funciones que por lo menos en algún intervalo son continuas. Entonces ya lo que sabemos es que la solución general de esta ecuación puede expresarse en la forma y igual a c1 por y1 más c2 por y2, donde c1 y c2 son dos constantes totalmente arbitrarias, y y1 y y2 es un par de soluciones de la ecuación homogénea que forman un conjunto linealmente independiente, lo cual quiere decir que una no se puede poner como un múltiplo de la otra. Lo que no sabemos todavía es cómo hallar esas soluciones y1 y y2. Lo que ya vimos en la lección anterior es que si uno de alguna manera, quizá por inspección o por prueba y error, si uno puede encontrar alguna solución de la ecuación homogénea, entonces una segunda solución se puede obtener de una manera relativamente simple, aunque el problema que queda es de calcular un par de integrales. Vamos a ver en esta lección un caso realmente muy sencillo, y ahorita voy a explicar qué tan sencillo llega a ser, que es el caso de la ecuación homogénea con coeficientes constantes. Entonces eso es lo que vamos a tratar enseguida. Entonces repito, vamos a hablar acerca de la ecuación homogénea, pero con coeficientes constantes. Es decir, vamos a suponer que lo que aquí en principio son dos funciones arbitrarias, vamos a suponer que son constantes, y para recalcar que se trata de constantes, lo que vamos a hacer es a denotarlas con p y q minúsculas, es decir, vamos a suponer que tenemos y' más p por y' más q por y igual a 0, donde p y q son constantes. Como veremos, esas constantes podrían ser inclusive números complejos, pero en la mayoría de las aplicaciones que uno tiene suelen ser constantes reales. Bien, aquí lo que hace simple estas ecuaciones, como veremos enseguida, es que para resolver una ecuación de estas no se necesita calcular integrales. Ya hemos visto que inclusive con ecuaciones de primer orden, aunque sean separables, lo que normalmente tenemos que hacer es encontrar primitivas. Inclusive en el caso de ecuaciones exactas, pues un proceso similar se necesita. Aquí, en cambio, todo lo que necesitamos hacer, como veremos, es resolver una ecuación algebraica. De hecho, lo que vamos a ver a continuación no se reduce a ecuaciones de segundo orden como la que tenemos aquí, sino que el truco que vamos a ver a continuación es aplicable a cualquier ecuación homogénea de cualquier orden, simplemente con la condición de que los coeficientes sean constantes y la ecuación sea homogénea. ¿De qué se trata? Bueno, lo que se hace aquí es proponer una solución de una forma especial. Entonces se propone que la solución que andamos buscando sea una exponencial, digamos e a la rx,
donde R es una constante por determinar. Aquí R es una constante por determinar. A diferencia de P y Q minúsculas, que son constantes dadas. Cuando especificamos una ecuación diferencial de esta clase, P y Q serían cantidades conocidas y lo que andamos buscando es alguna solución que sea una exponencial. Y la razón para proponer algo de esta forma es el hecho de que ya sabemos muy bien de cálculo que la exponencial es esencialmente la única función que no importa cuántas veces la derivemos, nos da un múltiplo de ella misma. Es decir, lo que vamos a tener en forma inmediata es que y' pues es r por e a la rx, y b' sería r cuadrada por e a la rx. Cada que derivamos esta exponencial, obtenemos la misma exponencial por la derivada del exponente, que es simplemente la constante r. Así es de que vean que si pudiéramos o necesitáramos continuar derivando 3, 4, 5 veces, lo único que va a ocurrir es que vamos a obtener progresivamente potencias más altas de r. Cuando tenemos la primera derivada, tenemos la primera potencia de r, segunda derivada nos lleva a la segunda potencia de r, la tercera derivada involucraría a la tercera potencia de r, etc. Entonces lo que hacemos es sustituir en la ecuación diferencial algo más o menos similar a lo que ya en algunos ejemplos habíamos hecho previamente. Entonces, sustituyendo en la ecuación que queremos resolver, lo que queda es que en lugar de y' que tenemos un r cuadrada por e a la rx más p por y', pero y' sería r por e a la rx más q por y, pero la y es desde un inicio e a la rx. Y queremos que eso sea igual a 0 idénticamente, es decir, que esto sea cierto para toda x, quizá en toda la recta real o por lo menos en algún intervalo de la recta real. Entonces, lo que podemos notar es que en el lado izquierdo de esta ecuación tenemos un factor común que es e a la rx, entonces factorizamos y lo que nos queda es que r cuadrada más pr más q por e a la rx es igual a 0. Y recordamos que la exponencial no se anula, entonces lo que obtenemos es simplemente la condición de que r cuadrada más pr más q es igual a 0. Entonces, como decía antes, aquí tenemos la curiosa situación en donde para resolver una ecuación diferencial lo que tenemos que hacer no es calcular primitivas como ya en muchos otros casos hemos visto, sino que lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación algebraica. En este caso, por tratarse de una ecuación de segundo orden, terminamos con una ecuación de segundo grado. Como les decía, si en lugar de tener una ecuación de segundo orden tuviéramos una ecuación de tercero, cuarto o cualquier otro orden, lo que pasaría al hacer esta misma sucesión de pasos es que terminaríamos con una ecuación algebraica de un grado igual al orden de la ecuación. Aquí lo que ayuda es que, por supuesto, nosotros conocemos la solución de una ecuación como esta. Recuerden, P y Q son constantes dadas y R es una constante que queremos determinar. Y aquí se puede ver cómo es que hay que determinarla. De hecho, lo que sabemos de álgebra elemental es que la r tiene que ser igual a menos p más menos la raíz cuadrada de p cuadrada menos 4q sobre 2. Y aquí lo único que va a ocurrir es que dependiendo de lo que valga el discriminante, vamos a tener diferentes situaciones que es necesario ir analizando gradualmente. Vamos a ver ahorita primero en forma general qué es lo que ocurre y enseguida vamos a ver algunos ejemplos de lo que aquí estamos planteando. Entonces, este es el resultado general. Entonces, en resumen, si tenemos una ecuación de segundo orden como la que aquí aparece, segundo orden lineal homogénea con coeficientes constantes, vean que es un montón de condiciones las que se tienen que satisfacer. La ecuación tiene que ser homogénea en ese sentido, que tenemos aquí un 0, los coeficientes tienen que ser constantes, la ecuación tiene que ser lineal, y en ese caso una ecuación como esta va a admitir soluciones de esta forma, donde la r, que era una constante por determinar, pues aquí ya está en principio determinada. Lo que puede suceder es que el discriminante sea real y positivo. Entonces vamos a ver las diferentes posibilidades que se pueden presentar. Entonces un primer caso sería
que el discriminante, es decir, que p cuadrada menos 4q sea, por ejemplo, mayor que 0. Entonces, en ese caso, la raíz cuadrada que aparece aquí arriba nos va a dar algo real y diferente de 0 también, y entonces vamos a tener dos raíces reales. Entonces, si esto pasa, existen dos raíces reales que podemos llamar R1 y R2. Con cualquiera de esas dos raíces que salgan de esta ecuación, pues vamos a tener una solución de la ecuación diferencial, y la solución general sería, como ya vimos antes, una combinación lineal, por ejemplo C1 por e a la R1x más C2 por e a la R2x. Aquí simplemente explico cuál es la razón de que las cosas funcionan así. Como decía antes, siempre que tenemos una ecuación lineal y homogénea, como la que aparece aquí arriba, la solución general es alguna combinación lineal de dos soluciones que sean linealmente independientes. Lo que quiere decir es que una no sea un múltiplo de la otra, y ya con eso podemos dar la solución general de esta manera. En este caso, lo que va a estar ocurriendo es que si tenemos una ecuación con coeficientes constantes, vamos a tener dos soluciones de esta forma, y la solución general se puede escribir como una combinación lineal de ellas. Otra posibilidad es que este discriminante p cuadrada menos 4q sea justamente 0, y en ese caso la fórmula que nos permite resolver esta ecuación cuadrática va a tener una sola raíz real. Aquí estoy suponiendo que p y q son reales en este momento. Entonces, si el discriminante vale 0, esto desaparece, y esta ecuación cuadrática tiene lo que llamamos una raíz doble. Entonces, en la práctica eso quiere decir que existe una raíz real que sería precisamente r igual a menos p sobre 2, y tendríamos entonces una solución es y1 igual a e a la rx, o sea, e a la menos px sobre 2. No es tan grave que tengamos una sola solución, porque ya vimos en la lección anterior cómo con una solución de una ecuación lineal y homogénea podemos encontrar una segunda solución. Así es de que es bueno que por lo menos tengamos una solución por este método algebraico. Y finalmente, la última posibilidad que puede darse, aquí recuerden, estamos pensando que p y q son cantidades reales. La tercera posibilidad, naturalmente, es, aparte de que p cuadrada menos 4q sea positiva, negativa, también puede pasar que p cuadrada menos 4q sea menor que 0. En ese caso, las raíces del polinomio que aparece allá arriba todavía van a ser complejas. Entonces tenemos dos raíces complejas, es decir, la R1 y R2 van a estar dadas por menos P más menos la raíz cuadrada de nuevo de P cuadrada menos 4Q, que se puede escribir como I por la raíz de 4Q menos P cuadrada. Es decir, si P cuadrada menos 4Q es negativa, 4Q menos P cuadrada es positivo, esto sería una cantidad real, pero precisamente al extraer el signo menos, eso hace que aparezca aquí la unidad imaginaria, y entonces eso nos muestra efectivamente que tenemos dos raíces complejas. Y el problema es qué sentido darle a la exponencial de un número complejo como el que está aquí. Bueno, la respuesta es que si tenemos, por ejemplo, r igual a más ib, entonces e a la rx va a ser e a la a más ib por x, y lo que hacemos es suponer que las propiedades de la exponencial se siguen valiendo inclusive cuando tenemos números complejos aquí en esas expresiones. Es decir, la exponencial de una suma sigue siendo el producto de las exponenciales, así es de que esto se escribe como e a la ax por e a la ibx. Con el primer factor no hay ningún problema, esto pues
aquí A y B se entiende que son números reales, constantes reales. Entonces esto es lo que conocemos muy bien. Aquí el problema sería cómo interpretar una exponencial imaginaria. Y la respuesta es que esta exponencial imaginaria se relaciona con las funciones trigonométricas. Es decir, existe lo que se conoce como la fórmula de Euler, que nos dice que e a la i bx es igual al coseno de bx más i veces el seno de bx. Entonces, con la ayuda de esta fórmula, uno puede expresar esta exponencial en términos de funciones que nos pueden resultar más familiares, como son los senos y cosenos. De hecho, aunque esta relación es válida y es útil en muchos casos, en ocasiones conviene dejar la solución expresada en términos de exponenciales imaginarias, porque las exponenciales tienen propiedades más simples cuando estamos haciendo multiplicaciones, derivadas, integrales. Las cosas son, digamos, manejables mucho más simplemente que los senos y cosenos. De por sí, los senos y cosenos son sencillos. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. Sí, pero las exponenciales son todavía más simples porque la derivada de una exponencial es esencialmente ella misma. Entonces, eso hace que las exponenciales sean mucho más convenientes. Ya con la práctica, uno puede, digamos, familiarizarse con estas expresiones y no necesariamente uno va a utilizar la fórmula de Euler, sino que en muchos casos, por ejemplo en la mecánica cuántica o en algunas otras aplicaciones de la física, es común que uno deje expresadas las soluciones en términos de exponenciales imaginarias como la que tenemos aquí. Bueno, entonces esa es la idea general. Entonces, como tenemos aquí dos raíces, eso nos va a llevar a dos soluciones independientes y ya de ahí vamos a poder encontrar la solución general sin ningún problema utilizando esta relación, como dije, si queremos poner las cosas en términos de funciones elementales. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos para que se aprecie cómo funciona todo esto. Entonces, aquí hago una pequeña raya divisoria y vamos a ver algunos ejemplos, decía, de esta clase de ecuaciones. El primer ejemplo que vamos a tratar es el siguiente. Vamos a fijarnos en y' más y' menos 6y igual a 0. Noten que esta ecuación precisamente es de la clase que estamos aquí considerando. Es decir, es una ecuación lineal. La y y sus derivadas aparecen en primera potencia. Homogénea. Aquí no hay ningún término que no dependa de y o sus derivadas. Y los coeficientes son constantes. Lo que habíamos llamado arriba P minúscula vale 1 y lo que habíamos llamado Q minúscula vale menos 6. Entonces, lo que ya vimos es que si uno busca una solución de la forma y igual a e a la rx, entonces esta r tiene que satisfacer la ecuación r cuadrada más r menos 6 igual a 0. Es decir, todo lo que tenemos que hacer es reemplazar segunda derivada por segunda potencia, primera derivada por primera potencia, cero derivadas por la potencia 0 de r, y r a la 0 es 1, así es de que esta es la ecuación cuadrática que en este caso tendríamos que resolver. En este ejemplo las cosas son extremadamente sencillas, no necesitamos hacer uso de la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática, sino que a simple vista podemos ver que este polinomio que tenemos aquí se puede factorizar como un r más 3 por un r menos 2, y entonces la ecuación que tenemos se reduce a este producto de polinomios de primer grado. Vean que efectivamente 3r menos 2r nos da r, y más 3 por menos 2 nos da menos 6. Eso quiere decir que esta ecuación se puede satisfacer por una exponencial de esta clase si la r vale menos 3 o si la r vale más 2. Entonces tenemos dos soluciones y la solución general. Entonces la solución general de esta ecuación sería una combinación lineal de e a la menos 3x más c2, otra constante arbitraria, por e a la 2x. Una vez que hemos determinado las raíces de este polinomio, que son menos 3 y más 2, con cada raíz, que en este caso son dos raíces reales y diferentes, con cada raíz tenemos una solución real
y diferente. Vean que esto toma el papel de y1, esto toma el papel de y sub 2. Una no es un múltiplo del otro, constante. Si divido una entre la otra, vean que el resultado sería, por ejemplo, e a la menos 5x, que no es una constante. Entonces, el conjunto formado por esta función y esta otra es un conjunto linealmente independiente y, por lo visto en las lecciones pasadas, esto entonces tiene que representar la solución general. Entonces, a esto me refería cuando dije al principio de esta lección que esta clase de ecuaciones son extremadamente simples. Noten que ni siquiera tuvimos que buscar alguna antiderivada, inclusive en los ejemplos de separación de variables más sencillos que habíamos visto previamente cuando hablábamos de las ecuaciones de primer orden, no teníamos una situación así de simple como esta. Aquí ya termina el problema, esa es la solución general y como de costumbre las constantes C1 y C2 se determinarían a partir de las condiciones iniciales que hubiese en el problema. Vamos a otro ejemplo. Ahora consideremos, digamos, y' más 2y' más y igual a 0. De nuevo se ve que se trata de una ecuación lineal. Vean que y' aparecen en primera potencia. Homogénea, tenemos del lado derecho un 0. No hay ningún término que no dependa de y o sus derivadas. Y los coeficientes son constantes. La p y la q minúscula valen 2 y más 1 respectivamente. Entonces, de nuevo, la idea es muy simple. Buscamos una solución de la forma e a la rx, donde esta r, en este ejemplo, tendría que satisfacer la ecuación algebraica r cuadrada más 2r más 1 igual a 0. De nuevo, segunda derivada corresponde a segunda potencia, primera derivada, primera potencia, 0 derivadas, potencia 0, r a la 0 es 1, entonces esto es lo que tenemos, y en este caso lo que podemos reconocer es que el lado izquierdo de esta ecuación es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, esto que está aquí se puede escribir como r más 1 por r más 1, en este caso el discriminante, vean ustedes, vale 0, eso quiere decir que tenemos una sola raíz del polinomio que aquí aparece para la r, y entonces tenemos una solución que sería e a la menos x. Vean que para que se satisfaga esta condición se necesita que la r valga menos 1, y si aquí sustituimos en lugar de la r un menos 1, lo que queda es e a la menos x. Uno puede, si tiene duda, efectivamente sustituir esta función en la ecuación original y convencerse de que efectivamente es solución de la ecuación. El problema es que lo que tenemos aquí es una sola solución, de tal manera que eso todavía no nos permite obtener la solución general. Afortunadamente, como dije antes, tenemos una fórmula para encontrar la solución general una vez que conocemos una solución en particular. Entonces recordemos que una segunda solución se obtiene con esta formulita. y2 es igual a y1 por la integral de e a la menos integral de p de x entre y1 al cuadrado de x. Esta es la fórmula que habíamos visto previamente. Aquí recuerden, y1 es una función conocida de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, y esta es la fórmula general en donde en principio esta p mayúscula depende de x. En este ejemplo, la p mayúscula corresponde a esta constante y eso entonces simplifica el procedimiento. Vamos a ver qué cosa obtenemos en este ejemplo sustituyendo las cosas que en este caso tendríamos. y1 sería simplemente e a la menos x, y1 al cuadrado que aparece en el denominador sería e a la menos 2x, y en el numerador tendríamos la exponencial, vean que por todos lados aparecen exponenciales, de menos la integral de p mayúscula, pero en este caso la p mayúscula es simplemente la constante 2, por dx de x. Aquí, como ya he indicado anteriormente, este uso de la x aquí y aquí es un completo abuso de la anotación, pero así se acostumbra a escribir las cosas y pues normalmente uno no tiene mayor problema con entender qué es lo que todo esto representa.
Entonces, aquí pues haciendo las operaciones que están indicadas, tendríamos e a la menos x de la integral que aparece en el numerador. Tendríamos un e a la menos 2x. Vean que la constante 2 aquí se puede sacar de la integral. Una primitiva de la integral de dx sería simplemente x. Ya con eso es suficiente. Esa no es la primitiva más general, pero eso no importa. Ya con esto funciona bien. Y tendríamos en el denominador pues el mismo e a la menos 2x de x. Esto se cancela, así es de que lo único que tenemos es x por e a la menos x. Esto que aquí ocurrió, vean que quedó algo muy simple, es decir, la única diferencia entre la y1, que era esto, y la y2 es nada más un factor x. Como dije, esto no es una coincidencia, digamos, particular de este ejemplo. Esto va a ocurrir siempre, siempre que tengamos una raíz repetida en este polinomio. Una vez que tenemos una solución, la otra solución en todos los casos va a darnos algo similar, es decir, vamos a tener simplemente x por e a la menos x, cosa que podemos demostrar en forma general enseguida. Entonces, simplemente para concluir este ejemplo, lo que podemos decir es que la solución general en este ejemplo es una combinación lineal arbitraria de e a la menos x, que es la y1 que habíamos encontrado por esta forma algebraica, y la y2 con ayuda de esta fórmula que previamente habíamos establecido, pues aquí ya la hemos identificado, así es de que lo que tendríamos es c2 por x e a la menos x. Aquí por supuesto el e a la menos x se puede factorizar. Aquí también noten que estas funciones e a la menos x y x por e a la menos x forman un conjunto linealmente independiente. Una de ellas no es un múltiplo constante de la otra. El cociente de una entre la otra nos daría x o 1 sobre x, que no es una constante. Entonces, por eso, por los resultados anteriormente demostrados, eso nos dice que efectivamente lo que tenemos aquí es la solución general. Entonces, vamos a demostrar esto que aquí vimos en este ejemplo particular. Vamos a ver que siempre que en una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes tengamos una raíz doble, entonces automáticamente la segunda solución se obtiene multiplicando la primera por una x simplemente. Entonces aquí de nuevo trazo una línea divisoria y vamos a probar pues algo que podemos poner como proposición, que sería esto, que que cuando el polinomio, el polinomio para esta constante r, o sea, recuerden, cuando r cuadrada más pr más q igual a 0 tiene una raíz doble, que fue justamente lo que ocurrió en el ejemplo que acabamos de ver, es decir, el discriminante vale 0 y el discriminante es p cuadrada menos 4q, eso tiene que ser 0. Entonces, una solución, entonces aparte de la solución y1 igual a e a la rx, pero en este caso si el discriminante vale 0, la r sería simplemente e a la menos p sobre 2 por x. Vean que, por ejemplo, en el caso que vimos aquí arriba, teníamos que la p minúscula era 2 y precisamente la solución y1 es e a la menos p minúscula sobre 2 por x. Entonces, aquí precisamente esto lo estamos planteando ahora en esta forma general. Entonces, termino la proposición. Cuando r cuadrada más pr más q igual a 0 tiene una raíz doble, o sea que el discriminante vale 0, entonces aparte de la solución y1 igual a esto, una segunda solución
es y2 igual a x por e a la menos p sobre 2 por x. Y la demostración pues es muy simple, es otra vez utilizar la formulita que acabamos de emplear en el ejemplo anterior. Ahí va la prueba. Y2, recuerden, es y1 por la integral de e a la menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado de x. Entonces en este caso y1 es e a la menos px entre 2. Y1 al cuadrado sería entonces e a la menos px. Y la exponencial que aparece en el numerador dentro de la integral sería e a la menos integral de p minúscula por dx de x. Recuerden, en el caso que estamos tratando, la ecuación diferencial tiene coeficientes constantes que son p y q. Entonces en lugar de esta p mayúscula tenemos esta p minúscula. Así es de que, bueno, aquí no hay mucho que comentar. Vean que esta p, que es una constante, puede salir de la integral. Una primitiva entonces sería simplemente menos p por x, y entonces eso hace que estas exponenciales se cancelen, y de la integral que queda el resultado sería simplemente x, por ejemplo. Así es de que lo que estamos hallando es, en efecto, que una segunda solución se obtiene multiplicando la solución y1, que sale de la ecuación cuadrática, por una x. Entonces ese es un resultado bastante útil para estos casos en donde aparecen raíces repetidas. Vamos a ver un tercer ejemplo. Y nos vamos a fijar ahora en la ecuación y' más 8y igual a 0. Esta ecuación es interesante por el hecho de que, como ustedes pueden ver, en ella no aparece la x. Eso quiere decir que esta ecuación se puede transformar en una ecuación de primer orden. Ya sabemos que cuando en una ecuación de segundo orden, como esta, sea lineal o no, sea homogénea o no, en cualquier ecuación de segundo orden, en donde la x o la y no aparezcan explícitamente, como aquí, que la x no está, se puede hacer una reducción de orden. Así es de que esta ecuación la podríamos resolver convirtiéndola primero en una ecuación de primer orden. Pero ese procedimiento sería bastante engorroso. En cambio, en esta forma que estamos aquí tratando, las cosas son bastante más sencillas. ¿Qué es lo que tendríamos? Vamos a ver. En este caso, si buscamos de nuevo una solución de la forma e a la rx, esta r tiene que ser una solución de la ecuación algebraica r cuadrada más 8 igual a 0. De nuevo, noten, en este caso no hay ningún término con y', entonces en este caso no hay ningún término con una r. Segunda derivada, segunda potencia, 0 derivadas, sería un r a la 0, que es 1. Entonces esta es la ecuación algebraica que tenemos que resolver. Pero aquí entonces lo que nos encontramos es que directamente, sin necesidad de utilizar la fórmula general segundo grado, esto nos dice que la r tiene que ser igual a la raíz cuadrada de menos 8. Aquí tendríamos dos posibilidades, o lo que es lo mismo, más menos i por la raíz de 8, o lo que es lo mismo, más menos i por 2 raíz de 2. Entonces, en este caso, corresponde pues a la tercera posibilidad que estuvimos tratando anteriormente. Y pues aquí entonces, afortunadamente tenemos dos soluciones de inmediato. El único inconveniente quizá a primera vista sería el hecho de que aparecen cantidades imaginarias. Entonces lo que tendríamos es que la solución general, es decir, tenemos aquí dos raíces diferentes, aunque complejas. Entonces la solución general es y igual a c1 por e a una de estas raíces por x, o sea, por ejemplo, más i2 raíz de 2 por x, más otra constante arbitraria por la exponencial de la otra raíz, y la otra raíz es menos i2 raíz de 2 por x. Entonces, esta sería la solución general de la ecuación diferencial dada aquí arriba. Si uno aplica las reglas elementales del cálculo,
olvidándose por un momento de que aquí aparece la unidad imaginaria, simplemente tratándola como si fuera una constante. Entonces uno puede verificar fácilmente que cada una de estas funciones, efectivamente, esta y esta, cada una por separado satisface esta ecuación. Ahora, como ya mencionaba, esta es una forma totalmente aceptable de expresar la solución. No solamente aceptable, sino que en muchos contextos es una forma sumamente conveniente de expresar la solución. Pero, como dije antes, si uno todavía no se siente muy a gusto con estas exponenciales, pues entonces la fórmula de Euler nos permite expresar el resultado de otra forma equivalente, y lo que tendríamos entonces sería una cosa así: C1 que multiplica al coseno de 2 raíz de 2 por x más y veces el seno de 2 raíz de 2 por x. A eso corresponde este primer término. Noten cómo el querer utilizar funciones trigonométricas hace que una expresión así de breve se tenga que expresar de una forma relativamente mucho más larga. Pero bueno, ese es el precio que tenemos que pagar por querer utilizar funciones que nos pueden resultar más familiares. El segundo término sería ahora algo similar: C2 por el coseno de 2 raíz de 2 por x menos y veces el seno de 2 raíz de 2 por x. Noten que en el caso de un más i, aquí aparece un más i. En el caso de un menos i, aquí aparece un menos i. Hay varias formas de convencerse de que si esta primera exponencial es esto, esta segunda exponencial tiene que ser esto. Una forma de hacerlo es notando que esta exponencial es la compleja conjugada de esta, es decir, al cambiar i por menos i, uno pasa de esta expresión a esta. Entonces algo similar tiene que ocurrir aquí. Otra forma de verlo es que el coseno es una función par, mientras que el seno es una función impar. Así es de que si este menos lo incorporamos en la x, aquí cambiar x por menos x no afecta el valor del coseno, pero en cambio en el seno, el cambiar x por menos x sí hace que aparezca un signo menos. En fin, esto es lo que se obtiene, y lo que podemos hacer aquí claramente es agrupar. Esto es lo mismo que C1 más C2 por el coseno de 2 raíz de 2 por x más y veces C1 menos y veces C2 por el seno de 2 raíz de 2 por x. Como C1 y C2 son constantes, la suma de dos constantes es una constante. Constantes multiplicadas por i, que es una constante, también son constantes, la resta de esto es constante. Entonces lo que podríamos hacer para escribir las cosas de una manera más simple es simplemente denotar estas constantes de alguna otra forma. Por ejemplo, a C1 más C2 podemos llamarle A sub 1, entonces nos va a quedar aquí el coseno de 2 raíz de 2 por x, y similarmente podemos llamarle A sub 2 a la combinación de constantes que aparece aquí. Aquí uno puede tener la duda de cómo es que la unidad imaginaria desaparece. Aquí la estamos haciendo desaparecer en esta redefinición de las constantes. Bueno, aquí nadie dijo que C1 y C2 tuvieran que ser cantidades reales. De hecho, si insistimos en que la y sea algo real, entonces es necesario que C1 y C2 sean constantes complejas para que eso, anule el hecho de que aquí estas exponenciales son expresiones complejas. Ya en esta forma final, si y tiene que ser, por razones físicas o geométricas o de cualquier otra clase, si y tiene que ser algo real, esto ya es una función real para x real, y entonces A1 y A2 serían constantes reales. Entonces no hay ningún conflicto. C1 y C2 tendrían que ser en ese caso constantes complejas, y esta combinación de esas constantes complejas nos llevaría a estas constantes reales. Aquí de nuevo es muy fácil convencerse de que cada una de estas dos funciones, este coseno y este seno, satisfacen separadamente esta ecuación. Es decir, esto que está aquí en primer término, esto sería la y1, esto sería la y2. Noten que una función no es un múltiplo constante de la otra.
Así es de que este coseno y este seno forman un conjunto linealmente independiente y, como decía, uno puede fácilmente convencerse, sustituyendo por separado cada una de estas funciones aquí arriba, de que efectivamente son solución de la ecuación diferencial. Es decir, si uno no se siente al principio muy a gusto con el uso de estas unidades imaginarias y demás, y con el uso de la fórmula de Euler, bueno, uno puede a posteriori tomar estas expresiones y convencerse de que efectivamente, independientemente del procedimiento, lo que está uno obteniendo es una solución que a todas luces es aceptable, es, como dije, algo real si A1 y A2 son constantes reales, están en términos de funciones pues que no son bastante más conocidas. Digamos, no es que la exponencial no sea desconocida, quizá lo que sea nuevo es tener exponenciales imaginarias, pero, insisto, uno puede poner todo esto en función de senos y cosenos. Aquí recalco que esta expresión es mucho más larga que la que teníamos en un principio, así es de que con el tiempo uno puede ir prefiriendo esta forma que resulta más breve, y no solamente es más breve, como dije, sino que multiplicar exponenciales nos da cosas más simples de calcular. Derivar o integrar exponenciales es algo más sencillo que derivar o integrar senos y cosenos, aunque no es algo demasiado complicado. De todas maneras, todo eso es mucho más simple en términos de las exponenciales. Entonces, bueno, para no extender mucho esta lección, aquí voy a concluirla con la recomendación de costumbre de que se pongan ustedes a practicar y de que, bueno, si tienen alguna duda, pues me la envíen para poder darle solución. Bueno, por su atención, muchísimas gracias y hasta la siguiente.